Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de Obstetras Educando? El día de hoy, 16 de abril, estamos con una edición más de Obstetras Educando y tenemos a una excelente obstetra que el día de hoy va a hablar de implante anticonceptivo. Ella es la obstetra Silvia Martínez Chávez, que representa al Cooperativa Overall, que se encarga de todo lo que es capacitación, consejería, de todo lo que él tiene que ver con el tema de implante. Entonces, ella el día de hoy gustosamente ha accedido para poder estar y brindar todos sus conocimientos a las obstetras, al público en general. Yo sé que existen muchas dudas acerca del implante o de repente algunas cosas que de repente quisieran saber. Nos van preguntando en el Facebook, ¿no? Para ir contestándolas según cómo vamos a avanzar en toda esta hora de transmisión. La verdad que ha sido muy difícil poder que Silvia haga un espacio en su recargada agenda. Nosotros la vemos viajando por todo el Perú, capacitando a las obstetras, y el día de hoy la tenemos con nosotros. Muchas gracias, Silvia, por estar hoy presente. Todo el público de Obstetras Educando te agradece el hecho de haber hecho un pequeño espacio en tu agenda. Muchas gracias, buenas noches, Yesenia. Yo contenta de poder estar aquí y compartir lo que sé con toda la comunidad de obstetras y bueno, todo el público que está atento a esta transmisión. Y bueno, nada, con el fin y el objetivo de que todos de repente aprendamos un poquito más, despejemos algunas dudas, las que ya venimos trabajando con el implante desde hace algún tiempo. Así que nada. ¿Cuánto Comencemos. tiempo tenemos ya con el implante, Silvia? Nosotros comenzamos con un proyecto en el año 2012. Comenzó como un proyecto con unos pilotos en algunas zonas en Lima y en 3 provincias, específicamente en La Libertad, en Ucayali y en Ayacucho. Y de eso ya se han cumplido pues ya unos años que venimos colocándolo y retirándolo, y poco a poco esto fue aumentando en cantidad de establecimientos, ¿no? Hasta que ya se convirtió en un método regular que se puede encontrar dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar. Efectivamente, ¿no? Ahora nosotros podemos encontrar este método de una manera gratuita, ¿no? En los establecimientos de salud de nivel 1, nivel 2, nivel 4, ¿no? Entonces, y también han sido capacitadas muchas obstetras, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui capacitada, Silvia, fui capacitada por ti. Y creo que muchas de nosotras que me están viendo, creo que se deben identificar de que Silvia, pues, venía a nuestra red o venía a nuestro establecimiento cada vez que teníamos algún tipo de convenientes, o cuando tuvimos nuestro primer retiro, creo que estuviste con nosotros ahí, También. ahí prácticamente paso a paso para poder realmente brindar una mejor atención de calidad a nuestras usuarias, ¿no? Entonces, empezamos, David. Él es el que nos va a acompañar toda esta hora de transmisión. Siempre es David solícito para poder apoyar a las obstetras. ¿Empezamos, David? Bueno, ya hicimos el preámbulo, ¿no? Hablando acerca de cómo comenzó el tema de los implantes a nivel nacional. Ahora tenemos no solamente colegas obstetras colocándolo a nivel del Ministerio de Salud, sino también en eSalud, cosa que también amplía las posibilidades para todas las usuarias, ¿no? Entonces eso es una fortaleza para todo el gremio obstétrico, así que bueno, lo importante es que ya tenemos el antecedente de que Minsa lo ha venido manejando, entonces digamos que les damos un poquito más de confianza a las colegas de salud que recién están comenzando a colocarlo y a retirarlo, entonces ya tenemos el precedente, ¿no? Marcado, y no, de repente no hay tanto temor como de repente cuando comenzamos a nivel de Minsa, ¿no? Que a nivel de Minsa al inicio era pues estábamos llenos de dudas, ¿no? De inquietudes, de temor incluso para colocarlo, ¿no? ¿Quién no tembló la primera vez que colocó un implante? ¿No? Hasta yo la primera vez que coloqué un implante he temblado, no sabía qué hacer, pero poco a poco uno se va haciendo experto en el tema, ¿no? No solamente de la colocación, sino también ahora del retiro. Entonces, pasamos a la siguiente, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, para comenzar el implante todos sabemos que es un método hormonal, ¿no? De solo progestágeno, es un método altamente eficaz. Dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar es el método hormonal más efectivo con un 99.9% de eficacia. Eh,
Es un método, como dije, hormonal, y al ser hormonal, lo que se espera en algunos casos es que las usuarias presenten algún efecto secundario, ¿no? No produce patologías. Lo que puede pasar, como veníamos comentando hace un momento, es que como es un método para 3 años, en 3 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces a veces las usuarias relacionan alguna molestia, alguna patología, algún síntoma con el uso del implante, y no necesariamente es así, ¿no? Y también hay que ver, ¿cómo se llama? Un poco recalcar de que este método, como tú mismo has dicho, son 3 años, pero las usuarias prácticamente no regresan a su control, ¿no? Y prácticamente vienen después de los 3 años para el retiro y durante todo ese tiempo no sabemos qué pasó con ella. Entonces, creo que las que vienen de repente a los 2 años por algún tipo de problemas es porque no han venido a sus controles anuales que tienen que venir, ¿no? Exacto, el tema de los controles es muy importante porque de esa manera nosotros podemos de repente solucionar alguna molestia en un tiempo prudente, ¿no? Y no simplemente esperar a que tal vez la usuaria esté cansada, harta. Y bueno, nosotros, como siempre digo en las capacitaciones, ¿no? Todavía no hemos desarrollado los dotes de adivinación para saber que tal o cual usuaria está presentando alguna molestia, ¿no? Entonces eso también es parte de la consejería. Cuando nosotros recibimos a la usuaria y ella nos manifiesta su deseo por utilizar un método anticonceptivo, entonces nosotros tenemos que educarla precisamente para que sepa qué cosa está bien y qué cosa no está bien, para poder encontrar una solución a tiempo, ¿no? Y evitar ciertas molestias y ciertos inconvenientes con el tiempo, ¿no? Así Vamos es. viendo y vamos que están conectados ya colegas desde Amazonas, dice saludos desde Amazonas. También nos habla Stephanie Mellán, que dice buen tema, ¿no? Ya vemos que los colegas se van conectando de Trujillo, también se van conectando de Trujillo, y vamos a ir saludando y vamos viendo también las preguntas que nos quieren hacer, pues, ¿no? Así es, Continuamos. continuamos. Bueno, estábamos hablando precisamente de que el método es un método hormonal, ¿no? Y por lo tanto puede presentar un efecto secundario como cualquier otro método anticonceptivo hormonal, ¿no? Hay un pronto retorno de la fertilidad después de que nosotros retiramos el implante, ¿no? No es como otros métodos hormonales que de repente tenemos que esperar muchísimo tiempo para conseguir una gestación. En el caso del implante, se debe también a la dosis hormonal que libera todos los días, ¿no? La dosis que se libera del implante diariamente es una dosis bastante pequeña, ¿no? No es como en un inicio muchos pensaban que de repente el implante liberaba pues un bombazo de hormonas, y en realidad no es así, ¿no? Lo que libera diariamente es una dosis pequeña, muy similar a la dosis de una mini píldora. Si lo tomamos en referencia, son 65 microgramos de desogestrel, vamos a ponerlo así, lo que libera una mini píldora. Y lo que libera el implante incluso es menos que eso durante el primer año. Durante el segundo año la dosis va a disminuir un poquito más, y durante el tercer año llega casi a la cuarta parte. Pero sigue siendo efectivo durante los 3 años, ¿no? Hasta que yo ya decido retirar el implante. Y luego la fertilidad previa de la usuaria va a retornar. Ahora, es importante también que la usuaria sepa que si ella tuviera algún problema de fertilidad, o sea, me refiero a que siempre preguntan, o sea que una usuaria que nunca ha salido embarazada no le podría colocar porque no estoy segura cómo es que va a reaccionar. Entonces eso no es del todo cierto, ¿no? Si yo le explico a la usuaria, ok, mira, tú tienes un problema de fertilidad, no lo sabías antes de colocarte el implante, no es el implante el que te ha ocasionado este problema de fertilidad, ¿no? Es un problema con el que tú ya venías, bueno, pues ahí estamos dejando clara la situación desde un inicio, ¿no? Entonces el implante no produce ni esterilidad ni ningún tipo de patología, ¿no? Y como ven en la imagen, ese es el insertador que viene en el producto con el que trabajamos tanto en Minsa como en Salud, ¿no? Silvia, en el caso de las adolescentes, también nos vas a mencionar, ¿no? Porque a veces hay adolescentes, ¿no? Que son puérperas. Entonces, Exacto. uno de los métodos quizás mucho más adecuados para evitar el próximo embarazo, no es, ellas optan generalmente por el implante. ¿Es recomendable para las adolescentes, Silvia? Sí, claro, incluso me parece que en alguna de las láminas que vamos a pasar posteriormente hay un estudio que se realizó ya hace algunos años atrás, pero donde se comparó la densidad mineral ósea
de la columna lumbar de un grupo de pacientes jóvenes, ¿no? Y se comparó el uso de la T de cobre, que no tiene nada de hormonas, y el implante, ¿no? Y se comprobó que no hay disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? Por lo tanto, es algo favorable para el público joven, es decir, sí puede ser utilizado en adolescentes. Ahora, si hablamos de eso, la edad mínima, por ejemplo, para colocarlo es 2 años después de la primera menstruación, ¿no? Tenemos usuarias jóvenes, no muy jóvenes, puérperas y no puérperas, ¿no? Entonces, en ellas de repente el caso hay que cogerlo con pinzas, pero ahora no se necesita de repente que esté la presencia del papá o de la mamá o del tutor, o sea, la usuaria adolescente puede optar por el uso de un implante y ella misma firmar su consentimiento informado, ¿no? Está dentro de sus derechos e incluso está dentro de la norma técnica, la última, la del 2017, en la parte de casos especiales en adolescentes, ahí está, incluso me parece que sí está en una de las láminas, y ahí para que de repente si alguna tiene alguna duda con respecto a eso, la aclaremos del todo y no tengan temor de colocarlo a las adolescentes, porque en realidad el método es bastante bueno para ellas, ¿no? Entonces estamos quedando que para las adolescentes, si no han tenido ningún embarazo, o de repente simplemente son sexualmente activas, es ideal el Claro. método y no hay ningún tipo de contraindicación. Perfecto. Sí. Seguimos entonces. Bueno, el método, como ya lo saben la mayoría, está en los servicios del Ministerio de Salud y de Salud, es gratuito, ¿no? Una de las características que vemos en la imagen, por ejemplo, es que es un método bastante flexible, ¿no? Justo acá tenemos unos ejemplares de implante. Por favor, muestra cómo es de flexible, se dobla, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces eso también es para explicarle a las usuarias, ¿no? El tema de las características del método. El método es bastante flexible, no le va a provocar ninguna molestia a la usuaria, ¿no? Hay usuarias que, por ejemplo, se han quejado de dolor en el brazo, ¿no? Y en realidad el implante no tendría por qué doler, por qué incomodar, porque el método va justo debajo de la piel del brazo. O sea, no va en el músculo, no va en la vena, no va en la arteria, no va en el nervio, no va en el hueso, ¿no? Como algunos lo han referido, ¿no? Y que por eso atribuyen el dolor. En realidad, eso también es parte de la consejería, ¿no? Hay que explicarle a la usuaria que el método va justo debajo de la piel del brazo, ¿no? En la parte de la cara interna del brazo que la usuaria no domina, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esa zona no va a tener ningún inconveniente para poder realizar sus actividades, ¿no? Puedo hacer ejercicio, puedo jugar vóley, puedo Claro. cargar a mi bebé, puedo dar de lactar. Exacto. No va a tener no va a tener ningún problema, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Que se sugestionan, claro, como tienen un cuerpo extraño, entonces comienzan a pensar de que, ay, de repente, si se mueven bruscamente, les va a doler, ¿no? O sea, a menos que yo toque directamente el implante con fuerza, entonces en ese caso sí puede provocarle un dolor que posiblemente le dure pues un par de días dependiendo la intensidad porque a veces ha pasado que usuarias que tienen bebés, ¿no? Le han agarrado fuertemente esa parte y han quedado un poco sentidas de esa parte hasta el día siguiente, ¿no? Entonces se le educa a la usuaria, se le dice, ¿no? Que tiene que tener un poco de cuidado por lo menos los primeros días, ¿no? Luego puede realizar sus actividades con total normalidad, ¿no? No le impide hacer nada. Y como digo, tiene que quedar claro esto, ¿no? De que el implante no va en ninguna parte que le pueda ocasionar alguna molestia, ¿no? Con respecto de que de repente muchas usuarias refieren de que se les puede de repente poner la piel, ¿no? Un poco... el moretón. El moretón, ¿no? Sí, después de la inserción, claro. Y es porque el calibre de la aguja con el que colocamos el implante es, pues, grueso, ¿no? A diferencia de un inyectable normal. Entonces, por eso es que hay ruptura de pequeños capilares, ¿no? De la misma piel. Hay pieles que son mucho más sensibles y presentan hematomas grandes, ¿no? Entonces, y que luego pasan como cualquier otro moretón, como cualquier otro golpe de la vida, como siempre les digo. Siempre informar a nuestras usuarias, ¿no? Porque a veces no le informamos y vienen a los 2 días preocupadas porque tienen un moretón o de repente, como tú misma lo has dicho, ¿no? Hay pieles que son mucho más sensibles que otras, ¿no? Entonces, siempre hay que informar dentro de la consejería también, ¿no? Sí, eso es importante para que luego no piensen que de repente le hemos colocado mal, ¿no? Porque eso es lo que pueden pensar. Siempre les digo que hay que mantener la comunicación con la usuaria, no solamente en el momento de la consejería, sino cuando le vamos a colocar el implante,
¿no? Porque tenemos que informarles como si a nosotras, como personal de salud, tuviéramos que ser atendidas y no sabemos qué cosas nos están colocando, ¿no? O si de repente somos alérgicas a eso, ¿no? Entonces hay que informarle, hay que comunicarnos para darle también tranquilidad a la usuaria, sobre todo las que son un poco más nerviosas con este tema de los inyectables, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Así es. Pasamos a la siguiente. Bueno, nosotros sabemos que todas las usuarias son diferentes, no todas las mujeres son distintas, entonces, por lo tanto, sus metabolismos son distintos, sus cuerpos son distintos, ¿no? Entonces van a reaccionar lógicamente de manera distinta a determinado método anticonceptivo, ¿no? Y en este caso en particular el implante también, ¿no? Entonces, pero sí es importante hacer una buena consejería para que la usuaria esté convencida de que realmente quiere el método, lo necesita por 3 años, ¿no? Porque guerra avisada no mata gente. Entonces, por 3 años, que esté bien segura de que no quiere salir embarazada en 3 años, ¿no? Y eso está dentro del consentimiento informado también, ¿no? De que el método es para 3 años. Entonces hay que ser bastante incisivas con ese punto. Y también que, bueno, el método no es 100% seguro porque pues no hay método anticonceptivo 100% seguro, ¿no? Solo la abstinencia. Solo la abstinencia, ¿no? Y ya se viene el invierno, así que es más complicado para las usuarias, ¿no? Pero sí presenta una alta efectividad, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro en las usuarias. Silvia, ¿qué has escuchado acerca de la condición que a veces se les imparte a las usuarias de que tienen que haber usado anteriormente un método trimestral? Es decir, estamos hablando de la medroxiprogesterona. La ampolla, la ampolla, famosa. La famosa ampolla. Sí, en muchos casos ha causado un poco de problemas, incluso en los servicios, porque las usuarias se negaban, ¿no? Al uso Exacto. de la ampolla, ¿no? En realidad, no sé de dónde partió este hecho de recomendar el uso de la ampolla de 3 meses. Creo que se guiaron más bien por el tema de ser un método también de solo progestágeno, ¿no? Pero no es absoluto el uso, digamos, nos guiamos por el tema de los efectos secundarios, ¿no? Decimos, bueno, voy a colocarte una ampolla para ver si te va bien con la ampolla, entonces te va a ir bien con el implante. Y no necesariamente pasa eso, porque en muchas de las instituciones grandes donde hemos venido colocando los implantes, ha pasado de que han cambiado de la ampolla al implante y todo mal. ¿No? O sea, con la ampolla no arreglaban, estaba todo bien, cambiaron el implante y comenzaron con su sangrado prolongado, ¿no? Entonces, no es absoluto el tema de la ampolla, entonces, no es tampoco un requisito, eso tiene que quedar clarísimo con todos, ¿no? No es un requisito, no aparece en la norma técnica, no está en ninguna guía de la Organización Mundial de la Salud, tampoco está dentro de los criterios médicos de elegibilidad, entonces, no es una obligación colocarle una ampolla de 3 meses. Exacto, condicionar, ¿no? Condicionar el hecho de poner el implante previa que se haya puesto las ampollas trimestrales. Creo que el objetivo de que un método anticonceptivo tenga mayor, ¿cómo se llama? Se puede decir efecto o algo, es que se le dé una excelente consejería de todas las reacciones adversas, de los beneficios, ¿no? La tasa de falla, y creo que la paciente, si realmente sabe lo que le estamos aplicando, entonces va a optar por el método, no necesariamente porque tenga que ser condicionada a usar una ampolla trimestral, ¿no? Entonces, exacto, al contrario, he escuchado algunos casos de colegas o cetras que al hacer esto, la usuaria no ha parado con su queja hasta llegar a enviar un informe o algo así, ¿no? Entonces, imagínate, es como si nosotros sabemos cuáles son los efectos de la ampolla de 3 meses, ¿no? Entonces es un poco ilógico. Más bien podríamos condicionar a la usuaria a utilizar otro método antes de colocarle la ampolla de 3 meses, que trae más, de repente más efectos secundarios, ¿no? Entonces el tema va por ahí, ¿no? Va en el hecho de que nosotros le damos una buena consejería, la usuaria se va bien informada y no va a tener mayor problema. Yo le puedo colocar a una nulípara, le puedo colocar a una usuaria que nunca ha utilizado un método anticonceptivo, siempre y cuando ella entienda todos los puntos de los que yo le hablo en la consejería y firma su consentimiento informado, podemos estar tranquilas nosotras y las usuarias también, ¿no? claro, siempre y cuando también hagamos una buena historia, ¿no? Una buena historia y verificar todos los antecedentes y para poder brindar la consejería adecuada, pues, ¿no? Sí. Continuamos, David. Bueno, el público objetivo, ¿para quiénes quiénes son nuestro público objetivo ideal para utilizar el implante? Las mujeres que están dando de lactar,
¿no? Las puérperas, lógicamente, para tener un periodo intergenésico ideal, ¿no? Con 3 años, pues, dejamos a esa mamá gozar de su maternidad tranquila, ¿no? Espaciamos, pues, los embarazos, que es lo que precisamente persigue la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para aquellas usuarias que tienen cumplimiento problemático de su método anticonceptivo, ¿no? O sea, tantas usuarias que de repente toman píldoras, se olvidan una, se olvidan dos, se olvidan tres, se olvidaron todo el blister, viajaron, no sé, no la cargan en la cartera, entonces en el caso de las ampollas no pueden ir de repente a sus citas, ya sea de mes o de 3 meses, entonces para aquellas que de repente se les complica realmente utilizar un método anticonceptivo, pues con el implante solamente dependen de quien coloca el método esa primera vez y luego de ser lo suficientemente responsables para acudir a sus controles, ¿no? Para aquellas usuarias jóvenes, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y para, bueno, aquellas mujeres que de repente tienen carga familiar, ¿no? Tienen otro tipo de actividades, necesitan prolongar más la maternidad, entonces en ellas. En usuarias también, por ejemplo, fumadoras, ¿no? En usuarias fumadoras también se les puede colocar, pacientes que tienen problemas circulatorios, también es un método ideal, ¿no? Entonces, aquellas que no pueden tomar estrógenos por X motivos o por alguna patología en especial, ¿no? Y las pacientes que son VIH positivos, Silvia. También, y que ya están recibiendo su terapia antirretroviral, también según los criterios médicos de elegibilidad tienen categoría 1, todas las terapias dentro que están contempladas para las usuarias con VIH, entonces sí se le puede colocar, ¿no? En el caso de las usuarias con tuberculosis, por ejemplo, que veníamos hablando también de ese tema, sí va a haber una complicación porque la rifampicina sí disminuye el efecto anticonceptivo, ¿no? Pero eso no significa que le vamos a retirar el implante, ¿no? Porque la desprotegemos. Entonces es preferible que continúe con su método y que también a la par utilice preservativo, ¿no? Eso sí es importante. Y en el caso de las pacientes que tengan algún tipo de lesión, en el caso de cáncer, lesiones premalignas, por ejemplo, ¿no? Claro. O de repente pacientes que de repente tengan algún problema de todo lo que refiere, ¿no? El cáncer de mama. En el cáncer de mama sí está contraindicado. Está totalmente contraindicado, tiene categoría 4, a ellas no se les puede colocar. Si ha pasado 5 años del episodio de cáncer de mama, en realidad tiene categoría 3, tampoco es un método ideal para ellas. En el caso de lesiones intracervicales, por ejemplo, tiene categoría 1, tiene categoría 2, va a depender del grado, ¿no? Pero no está contraindicado, o sea, sí se le puede colocar a una usuaria, ¿no? En los cánceres, como digo, siempre cualquier patología, primero tenemos que consultar con el especialista, ¿no? Con la especialidad indicada, con el oncólogo, ¿no? Primero consultar con ellos y luego, si nos dan la venia, colocarle, ¿no? O en el caso de que ya tengan usando el implante, igual. Ellos decidirán si es que continúa con el método para continuar con su tratamiento o se le retira, ¿no? Pero mientras no tengamos un diagnóstico certero como con cualquier patología, en realidad la paciente puede continuar usando su implante. ¿Quiénes definitivamente no pueden usar el método? Así, categoría 4. Cáncer de mama. Eso está contemplado. Pacientes que tienen patologías hepáticas crónicas, ¿no? O patologías cardíacas crónicas, ¿no? También cualquier patología crónica o grave o aguda no se recomienda el uso de implante. Hipertensas, por ejemplo, no controladas, tampoco se les debe de colocar. Usuarias puérperas, por ejemplo, ¿no? Puérperas que han tenido eclampsia y que han superado los 150 de presión arterial de la más alta, tampoco se recomienda hasta que pase su periodo de puerperio y estén totalmente estables y el médico de la venia para poder colocarle, ¿no? En esos casos hay que tener mucho cuidado con los temas circulatorios, ¿no? Claro. Sí. En esos casos, sí, no se recomienda. Continuamos, David. Bueno, acá está la lista de implantes que han sido utilizados en todo este tiempo, ¿no? Desde el primero que fue creado en 1983, que es el Norplan, ¿no? Que se comenzó a usar en ese año. Y como ven en el cuadro, todos los implantes son de un material que se llama Silastic, ¿no? En el caso del implante que utilizamos ahora en Minsa y en Esalud, de una sola barra, está hecho de otro material. Es un poquito más resistente. Sin embargo, en el cuerpo se llega a ablandar un poquito y mantiene su flexibilidad, ¿no? Está hecho a base de EVA, ¿no? Es acetato de viniletileno, que es un copolímero
y es bastante flexible, parece un plástico, ¿no? Como lo has podido notar, como las colegas que de repente han tenido la oportunidad de colocarlo y de retirarlo y han podido ver realmente cómo es el material, es súper flexible, libera una hormona de tercera generación, que es el etonogestrel, ¿no? El que es el nombre internacional de este 3-ketodesogestrel, y bueno, pues la cantidad de años también ha variado en todo el tiempo con todos los implantes que han sido utilizados hasta la fecha, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Bueno, las características, ¿no? Como decía, el tema de la flexibilidad, el tamaño de un implante es del tamaño de un palito de fósforo, es más delgadito incluso, es flexible, se va a palpar fácilmente en el brazo de la usuaria a la que se le ha colocado. La paciente puede realizar sus actividades con total normalidad, no puede cargar a su bebé, puede hacer ejercicios, como ya lo decías, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de colocarle a una boxeadora, a una voleibolista, ¿no? Y no han tenido mayor inconveniente, ¿no? Entonces, por eso me llama mucho la atención cuando me dicen, no, pero es que la usuaria se lo quiere retirar porque le duele el brazo. No, sí, personas con mucha actividad física no presentan mayor molestia porque una usuaria podría tener algún inconveniente de este tipo, ¿no? Entonces, puede ser la sugestión también, ¿no? El hecho de que tienen algo ahí, quieren cuidarlo y hacen tensión en el brazo, entonces eso provoca dolor, ¿no? En esos casos, cuando el dolor es muy intenso, lo que tenemos que hacer definitivamente es derivar al especialista a medicina, en todo caso, para que puedan encontrar si es el implante o de repente es otra cosa, ¿no? Que le está provocando el dolor en esa zona, ¿no? Eso sí, pasamos. Aquí, esa es otra de las características del implante con el que estamos trabajando ahora, que tiene una línea de sulfato de bario, ¿no? O sea, en total el implante está hecho de acetato de viniletileno, tiene los 68 microgramos de etonogestrel que libera y también tiene una línea de sulfato de bario. A diferencia de la versión anterior, ¿no? Esta es la versión anterior que todos conocemos, con los que comenzamos a trabajar. Todos aprendimos con este, ¿no? Que era más largo, tenía la aguja más expuesta, ¿no? Y para encontrarlo, si es que teníamos algún inconveniente para la ubicación, ¿no? Para palparlo, había que sacarle una ecografía al usuario. En cambio, con este de acá, con el nuevo insertador, lo que tenemos es que le sacamos una placa de rayos X y lo podemos encontrar fácilmente el implante, ¿no? Porque tiene ¿cómo se llama? El sulfato de bario. Exacto. ¿No? Entonces, de esa manera saco una placa de rayos X y ahí aparece y ya el sé implante. en qué parte está, de repente ha migrado, entonces ya para poderlo saber en qué está, para poderlo retirar, ¿no? Sí. Y es la manera adecuada de nosotros poder derivar tal vez un caso en el que no podemos encontrar un implante, no lo palpamos y la usuaria hay que retirarlo porque de repente ya llegaron los 3 años, ¿no? Cumplidos para el retiro, ¿no? Entonces, si no lo ubicamos nosotros como obstetras podemos colocar y podemos retirar el implante. Podemos retirar implantes superficiales pero los implantes profundos ya no nos corresponden. ¿En qué casos generalmente tenemos que derivar? Es decir, ¿y por qué sucede de que no encontramos el implante? ¿A qué se debe? Puede ser, es lo que estamos viendo ahora, el tema de la ganancia de peso en las usuarias, ¿no? Entonces, como va justo debajo de la piel, ¿no? La usuaria, al aumentar una determinada cantidad de kilitos, ¿no? Que eso no pasa con todas, dicho sea de paso, eso realmente va a depender de la alimentación de la usuaria, pero sí, al aumentar de peso, obviamente aumenta el tejido adiposo de la zona del brazo y va a envolver el implante. Entonces, eso sí puede hacer de que no lo palpemos con la facilidad con la que lo palpamos el primer día que le colocamos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver que va a ser un poco dificultoso encontrar. Y obviamente, mientras más suba de peso la usuaria, más se va a esconder ese implante, ¿no? Que es diferente a la migración, ¿no? Porque el implante también puede migrar, puede desplazarse un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, pero no genera mayor molestia, ¿no? Sigue funcionando de la misma manera. ¿Cuándo nos tenemos que alarmar? Cuando duela. Y en el caso de los implantes que a veces algunas usuarias informan o dicen de que se les ha roto. Claro, o está quebrado, como está este de acá. quebrado. Acá tenemos un ejemplo también, ¿no? Este se retiró quebrado, ¿no? Estaba ahí a las justas ya para romperse. No sé si se llega a ver
Ahí creo que se ve mejor, Ajá. ¿no? Pero en este caso, igual, este sí se retiró a los 3 años, ¿no? Cumplió su función. El tema es que si de repente el implante está roto o está quebrado, sigue funcionando, ¿no? ¿Por qué se Por más que puede estén romper? separados. Sí, por más que estén separados, igual sigue funcionando hasta el último día de... Ah, sí. Sí, no hay ningún inconveniente, o sea, no hay que alarmarse y hay que retirarlo inmediatamente. De repente sí me podría alarmar el hecho de que lo retire, de que le moleste, ¿no? Le duela, le provoque dolor, o que tal vez se esté separando demasiado, ¿no? Entonces, en ese caso, o que no lo palpe. ¿No? Eso sí me generaría un poco de alarma porque sería más complicado el retiro, ¿no? Y habría que hacer 2 incisiones para poder retirarlo, ¿no? Entonces, pero por Entonces, lo si yo demás tengo una paciente que de repente, por X motivo, se separaron lo puedo dejar normal porque el implante igual va a cumplir su va a función. seguir funcionando, exacto, ¿no? Lo único que sí para el retiro hay que tener presente la zona de donde están para poder retirarlo de la manera más sencilla, sin de repente generarle más incomodidad a la usuaria, ¿no? Porque a veces se manipula demasiado el brazo, se dematiza, duele, ¿no? Entonces, eh, pero por lo demás sigue funcionando de la misma manera. Y los implantes profundos, que era lo que me habías preguntado hace un ratito, no nos corresponde retirarlo, eso hay que derivarlo de todas maneras a ginecología o a medicina, a quien tengamos a mano, ¿no? Y aún así, si ellos no pudieran retirarlo, ellos tienen que derivar a cirugía porque ya tampoco es competencia de ellos, ¿no? Claro. El retiro. Es muy raro que un implante de por sí Encapsule gases. se encapsule al punto de no palparlo, ¿no? Eso definitivamente se debe ya a un incremento excesivo en el peso de la usuaria. También lo vamos a ver para que no queden Ajá, dudas y para que luego de que no baje el peso. piensen de que de repente me pongo el implante y me subo un montón de peso. O sea, eso definitivamente es pura y neta alimentación de la usuaria, ¿no? Que es debido lógicamente a un tema de aumento de la ansiedad también, ¿no? Y aumento del apetito. Sí, justamente ahí Andrea nos está preguntando, ahora que ya viene Andrea, te vamos a contestar. Dice, el método es muy bueno, pero, dice, puede causar ansiedad y aumentar el peso. Con el que empieza, con el piso medio. Dice, cuánto se, ¿cuánto debo esperar a los 3 años? Dice, del aumento total. Es decir, cuánto más o menos, bueno, lo que entiendo es y cuánto de peso es lo adecuado o es lo normal en los 3 años que pueda subir. Lo que pasa es que es relativo, o sea, no podríamos decir, mira, si te subes 5 kilos o más, Es ya normal. hay que sacártelo, o es normal. No, o sea, va a depender de cada usuaria. Por eso es que cuando nosotros colocamos el implante, tenemos que pesar a la usuaria y sacarle el índice de masa corporal. Más allá del peso, es el índice de masa corporal el que me interesa, ¿no? Y con el que voy a trabajar en cada uno de los controles. Si yo veo, porque algunas usuarias dicen, no, es que me he subido de peso, cuando vamos a pesarle y he subido 2 kilos, el índice de masa corporal no se ha movido para nada, ¿no? Entonces, claro, no me animaría de repente a retirarle porque no amerita, ¿no? Entonces, sí, y eso también hay que explicarlo y hay que tenerlo claro en la consejería, ¿no? No es que yo me pongo el implante y me aumento 10, me aumento 15, me aumento 20 kilos, ¿no? Porque, y de la noche a la mañana, mucho menos, ¿no? Por eso es que existen los controles, por eso es que les hacemos tanto hincapié en que asistan a los controles, porque si yo no voy a ningún control en un año, ¿no? Y me subo los 10 kilos en un año porque me di, pues, ¿no? Mi permiso para comer y arrasar con todo lo que pueda. Entonces, y luego llego directamente a pedir el retiro. Porque le echo la culpa al implante. Claro, porque, y no, encima no fui a ningún control, entonces ese día es su primer control y ese día comenzamos a hacer algo para que la usuaria retorne al peso en el que le colocamos o de repente al peso ideal que ella debería tener, ¿no? Esa es la manera, el conducto regular por el que deberíamos actuar todos para tratar un caso de estos, ¿no? Pero no es el implante el que aumenta de peso, es la comida. Lo que pasa es que cuando... Los malos hábitos los y también malos la vida hábitos. sedentaria que de Exacto. repente las personas tenemos, ¿no? Claro, igual con o sin implante, una usuaria o una mujer que tenga aumento de la ansiedad y aumento del apetito y coma desordenadamente va a subir de peso, ¿no? O sea, acá... Acá soy un claro ejemplo. Pero bueno, sí hay que hacerme a culpa, ¿no? Continuamos, David.
Bueno, ahí está, justo. Le habíamos enseñado los dos insertadores, ¿no? El primero con el que venimos trabajando y está luego el otro que llegó a facilitarnos un poquito más las inserciones. Así que nada, simplemente la única diferencia, porque la aguja es del mismo tamaño, el producto tiene la misma cantidad de hormonas, lo único que varía es el insertador, ¿no? Que ahora viene, tal vez es un poco más amigable y ya no se luce tanto la aguja, ¿no? El calibre de la aguja, que era lo que de repente llamaba la atención. Y asustaba un poco. Sí, y también que nos exponía tanto a nosotros como profesionales de la salud al tener las agujas expuestas, ¿no? Y también al personal que manipula los desechos, ¿no? Entonces, eso también es importante recalcarlo, ¿no? Es más bioseguro O ahora. sea, se ha mejorado la bioseguridad, sobre todo, Exacto. para Ujú. todos. Así es. Siguiente. Continuamos, David. Bueno, antes teníamos el precedente del Norplan, ¿no? Como lo venía comentando con el cuadro, con el cuadro donde estaban todos los diferentes implantes, ¿no? Y antes eran más barritas, ¿no? El material era distinto también, era mucho más flexible, porque ahora estamos retirando muchos implantes, los Norplan 2, ¿no? Que tienen otro nombre aquí en Perú, pero son mucho más flexibles y eso dificulta un poco el tema del retiro, ¿no? A diferencia del implante que venimos Una sola trabajando, barrita. sí, de una sola barrita, que es un poco más sencillo de retirar y también al ser uno, pues es... Sí, más Ahora, fácil. el tema también va por el índice de selectividad, ¿no? Al ser más selectivo, al ser una hormona más selectiva, hace de que hayan menos efectos secundarios, sobre todo los de tipo androgénico, ¿no? O sea, el tema de acné, dolor de cabeza, cambio de humor, este... el tema de aumento de la vellosidad en algunas zonas o la caída de cabello, ¿no? Entonces, eso mejora mientras más selectiva sea la hormona, ¿no? Nosotros ahorita venimos trabajando con hormonas de cuarta generación a nivel de la industria farmacéutica, ¿no? La dorspirenona es una hormona, un progestágeno de cuarta generación, ¿no? Es decir, genera menos efectos secundarios, ¿no? O debería generar menos efectos secundarios. Pero en el caso del etonogestrel que libera es mucho más selectivo que el levonorgestrel, ¿no? Son de la misma familia. Y en este caso, pues tenemos que también compararlo con la medroxiprogesterona, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. El etonogestrel que libera este implante es de tercera generación, ¿no? O sea, es mucho más selectivo que el Norplan, ¿no? Que es de segunda generación. La medroxiprogesterona es de primera generación de otra familia de progesteronas. Por eso es que no hay punto de comparación. Todas estas progesteronas van a tener los mismos efectos secundarios. Dolores de cabeza, sangrados irregulares, ¿no? O variación dentro del patrón de sangrado, ¿no? Pero igual la cantidad de casos es lo que va a variar, ¿no? Es como poner un ejemplo, de 3 usuarias de medroxiprogesterona, ¿cuántas pueden presentar cefalea? De repente 2, de repente 1, ¿no? Con el implante anticonceptivo, ¿cuántas van a generarlo ahora? Tal vez una, tal vez ninguna, ¿no? El tema de la variación de peso, vamos con la mayor cantidad de repente que son las que pueden llegar a subir de peso. Con la ampolla de 3 meses, ¿cuántas llegan a aumentar en el peso? ¿No? De 3, probablemente las 3, o tal vez 2, ¿no? Con el implante, una. Entonces, es el efecto del levonorgestrel, etonogestrel, medroxiprogesterona, los efectos son los mismos. La cantidad de casos es la que varía. Disminuye mientras más selectiva es la hormona, ¿no? Acá justo Jessica Ranza nos dice cómo se podría manejar el sangrado de algunas pacientes que requieren post-inserción o cuánto tiempo se podría esperar. Dice. Claro, bueno, eso también hay que mencionarlo en la consejería, ¿no? Cuando una usuaria presenta un sangrado, ¿no? Que es como un sangrado de menstruación, de regular cantidad o mayor a una cantidad de lo que normalmente le viene, si pasaron los 10 días, la usuaria el día 11 debería estar en el consultorio. Y si fuera un spotting, el manchado que da todos los días y que también es bastante molesto, ¿no? De repente lo tolera, pero no es normal si pasan los 15 días y ella continúa con ese sangrado. Como les decía hoy día a las colegas de la red en Chaclacayo, no es normal que una usuaria esté 3 meses o 5 meses sangrando, menos en cantidad abundante,
¿no? Porque lógicamente nadie se coloca un método anticonceptivo para estar pues con Todo el mundo sangrados, ¿no? sangrado. Y no tener, y no poder darle el uso de anticonceptivo, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, está parametrado 10 a 15 días, ¿no? Dependiendo la cantidad del sangrado, las características del sangrado, la usuaria no puede estar más de un mes sangrando, no debería ser así, y eso también viene en parte de la consejería, ¿no? Y aquellas usuarias que refieren que 2 años no han sangrado nada y después comienzan a sangrar. Comienzan, exacto. Entonces, igual también para ellas, patrón de 10 a 15 días. Sí, de la misma manera, ¿no? Y eso, ¿por qué pasa esto, no? Porque muchas dicen, no, pero durante el primer año no tuve ningún sangrado y de pronto cumplí los 2 años y comencé a sangrar y me vino un sangrado abundante. Entonces, eso precisamente es porque la dosis hormonal va cambiando. Entonces el cuerpo se tiene que adaptar a las dosis cambiantes del implante, ¿no? Como dije, en el primer año la dosis es casi como la de una pinipíldora, y en el segundo año baja un poquito y en el tercer año baja más, ¿no? Cosa que cuando lo retiramos ya casi la dosis es pues nula, ¿no? Y simplemente queda esperar a que los ciclos ovulatorios normales puedan retornar y pueda esta usuaria salir embarazada, ¿no? Listo. Seguimos, David. Que toca. Ah, bueno, el tiempo de inserción también es muy importante, no saber cuándo es que se debe colocar el implante, porque muchas usuarias llegan y de repente no saben en qué momento se tienen que colocar, ¿no? Piensan que si llegan en cualquier momento, pues hay que colocarle, ¿no? Y no es así. En realidad hay un tiempo para colocar el método hormonal, ¿no? Es entre los 5 primeros días de regla, ¿no? De una menstruación normal, el día del cambio del método anticonceptivo, ¿no? Si es que de repente se está cuidando con otro método anticonceptivo, es una usuaria protegida, así que no hay problema, ¿no? Posaborto también se le puede colocar durante la primera semana o durante los 5 primeros días, ¿no? Y en el posparto también, ¿no? Puede ser al alta de la usuaria, como lo hemos venido haciendo, tiene categoría 2 dentro de los criterios médicos de elegibilidad, así que no va a interferir con la lactancia, no va a interferir ni con la cantidad ni con la calidad de la leche que se le va a dar al recién nacido. Y, o en todo caso podemos citarla a la semana o antes de que se cumpla su periodo 2, ¿no? Exacto. Que es a los 30 días. Sí, justo ahí Carlos Pantoja nos preguntaba eso, ¿no? En pacientes puérperas inmediatas se puede poner, dice, el implante, ¿no? O afectaría al recién nacido en los 6 primeros meses, ¿no? Ya creo que Carlos ya te hemos, Silvia te ha contestado, ya resuelta tu duda, ¿no? Sí. En todo caso, si tenemos una usuaria que no ve menstruación con regularidad, es una usuaria irregular o es una usuaria que de repente tiene amenorrea, ¿no? Amenorrea primaria, y no sabemos, pues, ¿no? Si está gestando o no está gestando, hay que sacarle una prueba de embarazo y, bueno, si sale negativa, inmediatamente colocarle el implante, porque muchas usuarias se hacen la prueba de la subunidad beta y vienen en un mes todavía. Ya cuando están embarazadas. Claro, ya cuando están embarazadas o cuando ha pasado mucho tiempo, y en realidad es ahí nada ahí más, mismo. ¿no? Sí, hay que pues, indicarles justamente hay eso muchas también. pacientitas que vienen y no menstruan, ¿no? Porque han estado usando otros métodos. Exacto. Entonces les queda como que todavía no regresa todavía la menstruación. Sí, Así se es. manda la unidad beta y ese mismo día se les tiene que usar el método, ¿no? Que ella elija, en este caso sería el implante, si es que opta por el implante. Entonces, Sí. continuamos. Ahí también están volviendo a preguntar acerca del spotting. Ajá, Pero ya le hemos respondido al spotting. Ya resolvimos, ya saben que no es... Que, bueno, también hay tratamientos, ¿no? Lógicamente hay que tratar esos casos, ¿no? Todos los efectos secundarios hay que tratar de encontrarles una solución. O sea, la usuaria el día que va a colocarse el implante tiene que salir del consultorio sabiendo de que cualquier molestia que ella tenga relacionada al implante puede ser tratada, ¿no? Siempre y cuando venga en el tiempo oportuno, ¿no? Eso también. Bueno, hay algunas medidas que hay que tomar para colocar un implante. Hay que explicarle a la usuaria cómo es que se le va a colocar, cómo es que se va a realizar el procedimiento, ¿no? Primero se le hace una limpieza de la zona, se va a colocar anestesia, ¿no? Y finalmente se va a colocar el implante. Hay que tener todos los materiales listos a la mano, ¿no? Para evitar el tema de la contaminación también tanto de los materiales como de la zona de inserción. Y bueno, hay que tener en cuenta algunos puntos, ¿no? El lavado de manos, el calzado de guantes, ¿no? Todas las normas de bioseguridad.
y bueno, también cómo desechar todos estos, todo lo que vamos utilizando, ¿no? De una manera correcta, adecuada, y siempre mantener la comunicación con la usuaria, ¿no? Para que disminuir un poco la ansiedad que genera un poco el procedimiento también, ¿no? En algunas usuarias que de repente tengan algún inconveniente ahí, ¿no? También referirle a nuestras usuarias, porque tenemos muchas usuarias, Silvia, que nos ven, ¿no? En Obstetras Educando, de que la estrategia de planificación familiar en lo que es el MINSA es completamente gratuito, ¿no? Antes lo teníamos solamente, no había el implante de titulación gratuita, pero ahora sí está, incluso hasta los insumos que se van a utilizar, como los guantes, la jeringa, ¿no? Siempre y cuando existe en farmacia, ¿no? También hay que ver eso. Sí. Pero en el caso de lo que es el implante, sí, siempre va a haber implante, pero lo que es a veces los otros insumos que se va a requerir para lo que es la aplicación, ¿no? En medida que existe en farmacia, pues se les va a entregar. Y ya lo demás tendría que, pues, ¿no? La usuaria comprar, que es lo mínimo a veces. Es mínimo, ¿no? Pero es completamente gratuito. Eso es lo importante, ¿no? Que siendo un método tan caro, el ministerio ha optado por comprarlo y poderlo dar de una manera gratuita, ¿no? Claro. A toda la población, independientemente si tiene CIS o no tiene CIS. Sí. Y como dicen, ¿no? Es un método valioso. Valioso. Exacto. Así que hay que darle un buen uso también, ¿no? Evitar los retiros tempranos, hay que tratar de darles solución a cualquier tipo de efecto que pueda presentar la usuaria, ¿no? Continuamos, David. Bueno, ahí vemos imágenes de algunas colocaciones que hemos hecho en algunas de las capacitaciones, ¿no? Siempre digo, el dedo pulgar de la mano que no sostiene el implante ayuda bastante, ¿no? Para fijar la zona y poder hacer una inserción limpia sin mayor inconveniente, ¿no? Y que la aguja del insertador pueda ingresar con toda la facilidad, ¿no? Independientemente de la piel de la usuaria, ¿no? Porque hay pieles y pieles, así que hay algunas pieles que son un poquito más duritas, ¿no? Que otras, entonces... pero la otra mano me da la firmeza suficiente para poder colocar el implante con tranquilidad, ¿no? En la siguiente, si no me equivoco, también es una imagen. Vemos que solamente con un solo dedito vamos a manipular este disparador, ¿no? Este disparador verde, moradito, y simplemente bajándolo vamos a poder colocar el implante. Ya no vamos a tener que manipular tanto como lo hacíamos con este de acá, ¿no? Entonces ahora es mucho más sencillo, mucho más rápido también, y nos toma menos tiempo, ¿no? Vamos a ver en la siguiente. Ahí está, justo lo que decíamos, ¿no? La posición inicial, cuando yo coloco, tengo la seguridad de que toda la aguja está dentro de la piel, ¿no? De la usuaria, ahí recién bajo el disparador morado y va a sonar un clic. Y al final, cuando ya llego a bajar por todo el surco, suena otro clic, ¿no? Y eso me asegura de que la aguja está en el cuerpo del insertador y solo quedó el implante en el brazo, dentro del brazo de la usuaria, ¿no? Sí, seguimos. Bueno, luego hay que hay que hacer hemostasia, ¿no? Si es que hay un pequeño sangrado, le colocamos una venda, ¿no? Una curita, una venda, la venda no debe de estar ajustada. Hay que llenar la tarjeta de la usuaria, ¿no? Y hay que desechar todo de acuerdo con de acuerdo a los tachos de desechos que tenemos en consultorio, ¿no? Silvia, ¿cuánto tiempo tiene que estar la usuaria con la venda? Lo ideal es que esté los 3 primeros días, ¿no? Sí, intercambiándose, claro, porque primero va a, o sea, le vamos a colocar el implante, la vendamos, al día siguiente se retira la venda, se retira la curita o la gasa y se asea, ¿no? Agua y jabón no es suficiente para la zona, y luego se coloca una curita y nuevamente se procede a vendar ella misma, ¿no? Hasta el tercer día que la vamos a ver para su primer control, ¿no? Porque el primer control es a los 3 días, luego al mes, luego a los 3 meses y luego anualmente ya sería, ¿no? Salvo que amerite de repente alguna molestia que venga antes para algún control, para solucionar alguna molestia, ¿no? Pasamos a la siguiente, para ver. Bueno, ahí está la tarjeta. En la parte de datos clínicos, sí es importante ahí colocar el peso y el índice de masa corporal, ¿no? Esa es una observación que les hacemos para que si la usuaria se muda, viaja, qué sé yo, pueda llevar esa tarjetita y puedan continuar con los controles, ¿no? Y ver el tema del peso o alguna otra observación que se le pueda hacer a en esa parte, ¿no? Vamos a ver. Esa tarjetita prácticamente es muy útil, ¿no? Porque nosotros hemos tenido ahora con
con nuestros hermanos venezolanos que han migrado a nuestro país, hemos visto de que han venido muchas venezolanas con las tarjetitas, ¿no? Para poderlas hacer el Sí, retiro, porque ellas venían para poder hacer el retiro y volver a volverse a colocar colocar. un nuevo implante, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante, por más que hayan migrado de un país a otro país, la tarjeta Sí. nos va a indicar efectivamente que está en fecha de poder retirar, ¿no? Claro, es importante, los usuarios deberían llegar para su retiro con su tarjeta, ¿no? Porque Ujú. si no, ¿cómo nosotros, o sea, si es que de repente no es el centro donde se le ha colocado, Claro. Ujú, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente les toca o ya cumplieron los 3 años o de repente se pasaron de la fecha, ujú. ¿no? Entonces sí es importante tener este dato, ¿no? ¿Y qué pasaría si viene una paciente que tiene 4 años el implante? Bueno, la garantía, como siempre digo, es por 3 años, ¿no? O Ujú, sea, en 3 años se liberan las dosis hormonales para crear anticoncepción. Pasados los 3 años, en algunos casos puede liberarse una cantidad mínima que no me va a ofrecer la efectividad, lógicamente, para no salir embarazada, ¿no? Entonces, después de los 3 años, como les digo también a las colegas en las capacitaciones, ni el aire de la Rosa de Guadalupe las va a salvar, ¿no? Entonces, sí es importante que sean cumplidas también para poderse retirar a tiempo, ¿no? Ahora, y en el caso en el hecho de que puede haber mucho más adherencias porque ha pasado más tiempo o no hay eso. A a veces. veces, sí, ¿no? Como que hay usuarias que llegan con los 3 años o 3 años y un poquito más y el implante sale como si nada, ¿no? Como si ayer se lo hubieran colocado. Entonces, depende del brazo, depende de la Ujú. usuaria, depende de la piel, ¿no? Entonces, hay muchos factores ahí que tienen que ver, ¿no? Vamos a ver. Que sigue, bueno, los efectos secundarios, básica, la consejería, nuevamente repetírselas y el manejo oportuno, ¿no? Tanto de la usuaria que venga a sus controles como del tratamiento de que siga las indicaciones y el tratamiento que yo le dé, ¿no? Para poder controlar el efecto secundario, ¿no? Eso es básico. Y bueno, está en la parte del consentimiento informado, donde ahí también aclaramos todos los puntos, ¿no? Referidos a los efectos secundarios que podrían pasar, ¿no? Siempre hay maneras, no, hay que ponerlo como opciones, ¿no? Porque no todas presentan efectos secundarios. Entonces eso es importante mencionarlos, ¿no? Hay usuarios que no presentan ni un solo efecto secundario, están felices los 3 años y no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero sí, vamos a ver en la siguiente, si no me equivoco. ¿Desde cuándo tenemos el consentimiento informado, Silvia? En la última norma técnica, la del 2017, Ujú. está. Desde ahí está el consentimiento informado para implante anticonceptivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el formato, lo podemos descargar incluso desde internet. Si Ya. nosotros colocamos norma técnica 2017, va a aparecer. Y ahí de ahí nos podemos bajar los formatos. Está también la información acerca del implante, ¿no? Y este es un punto que precisamente he remarcado, ¿no? El cambio de los patrones de sangrado, que hay que mencionarlos, y también el compromiso de la usuaria al firmar este consentimiento informado, ¿no? De ella se compromete a venir a los controles, ¿no? Y a seguir las indicaciones que le damos, ¿no? Eso es muy importante por si de repente la usuaria olvida alguno de los puntos que hemos tocado con ella al momento de la colocación, ¿no? Entonces, es importante, colegas, de que la usuaria lea el consentimiento informado y no Ujú, solamente lo firme, sino que sí, se dé su tiempo de poder leer para que pueda ella saber en qué momento tiene que acudir al establecimiento de salud. así es. Vemos en la siguiente. Em, la siguiente. Ujú. Bueno, es el cuadro de efectos secundarios, el tema de los sangrados que hemos venido hablando Toda la hora. toda la hora. Bueno, las cefaleas, que también, bueno, puede deberse a diferentes causas, ¿no? Ujú, Un problema de la visión, falta de vitaminas, anemia, ujú. ¿no? Hay que tratarlo de todas maneras. Otros efectos secundarios, como es el tema del peso, ¿no? El tema de la triada, ¿no? Ansiedad, apetito, peso. Algunas suben, algunas bajan, Algunas ¿no? bajan. Algunas se mantienen. El tema de la caída de cabello o del aumento de vellosidad en algunas zonas, el acné que puede ser temporal, Ujú. ¿no? También está dolor mamario, la disminución de la libido, que también es otro efecto secundario y todo esto lo podemos tratar, ¿no? Siempre y cuando la usuaria venga a la consulta, ¿no? A su control. Y esto, ¿no? Todo efecto secundario tiene solución, definitivamente, ¿no? Antes de proceder al retiro. Hay que agotar todas las posibilidades. Si una paciente tiene mayor de 30 de índice de De masa de masa corporal. corporal, no se le coloca el implante.
Habría que evaluar el caso, ¿no? Hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Si es una usuaria que de repente es cesárea 2, 3, 4 veces, ¿no? Y definitivamente quiere optar por el implante, no quiere otro método, pero tiene más de 30 de índice de masa corporal, ok, yo le podría colocar, pero ella tiene que definitivamente pasar a la nutrición. Igual con cualquier usuaria que de repente esté en el sobrepeso, esté entre 28, 29, ¿no? No voy a esperar a que pase de los 30 para recién mandar la nutrición. No, desde ese momento ya debo de tomar acción para evitar de que de repente siga aumentando de peso o le genere alguna otra incomodidad, ¿no? O de repente repercuta sobre la efectividad del método, que eso sería lo peor. ¿No? El método como tal tiene el mecanismo de acción es espesar el moco cervical y también produce anovulación. No hay periodos anovulatorios, pero en el último año pueden haber periodos ovulatorios, ¿no? En algunos casos, y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las pacientes obesas, ¿no? Que tienen más de 30 de índice de masa corporal, porque puede fallar en algún momento, ¿no? Eso no significa que hay que retirarle a todas a los 2 años o a los 2 años y medio, no, simplemente hacer un mejor control, ¿no? de estos casos particulares, ¿no? Listo. Nos preguntan bueno, entiendo la pregunta que dice si el implante tiene fecha de vencimiento en diciembre de este año, ¿puedo colocarle ya antes de la fecha o no? Es decir, creo que quiere decir, ¿no? Si es que todavía tiene vigencia hasta diciembre, pero por X motivos la paciente de repente no va a estar, ¿le puedo colocar, retirar y colocar otro implante? Ah, no, ya entiendo. Creo que lo que pasa es que en las cajitas del producto, por ejemplo, dice fecha de vencimiento mayo 2019. Es decir, yo tengo hasta el 31 de mayo del 2019 para colocar ese implante y en el brazo de la usuaria le va a durar los 3 años sin ningún problema, ¿no? Pero el 1 de junio del 2019 yo ya no puedo colocar ese implante porque ese implante ya se venció. Entonces, hasta el 31 de mayo no tengo ningún problema. Yo le coloco y le va a durar los 3 años en el brazo. La misma protección. Ah, ya. Sí, también es una de las dudas que más nos llegan, ¿no? ¿Qué más con respecto a qué viene? Ah, bueno, la cantidad de casos, ¿no? El porcentaje de pacientes que presentan amenorrea, sangrado infrecuente, ¿no? Las irregularidades menstruales son las que más se presentan con el uso del implante, la amenorrea también, y un pequeño grupo hace sangrado prolongado o sangrado frecuente, ¿no? Sangrado que pasa de los 10, 15 días, ¿no? Entonces, en esos casos hay que controlar, lógicamente, ¿no? Para que la experiencia no sea, pues, no mala o opten directamente por el retiro, ¿no? Nosotros los trabajamos con AINES, que funciona muy bien, ¿no? Se les da, los AINES funcionan como antiprostaglandínicos, entonces van a reducir el sangrado. Y también, bueno, ciclarla con píldoras combinadas, ¿no? Esos son los esquemas de tratamiento que manejamos nosotras como obstetras, ¿no? Si hubiera, de repente, si continuara el caso, bueno, definitivamente habría que pasarla ¿Cada cuánto medicina. tiempo tiene que hacer con los AINES? Son 5 días. 5 días. 5 días. Sí, sea con ibuprofeno o sea con ácido mefenámico, ¿no? Dependiendo cuál sea el cuadro que se utilice para controlar ese sangrado, ¿no? Pasamos a la siguiente. Que viene, bueno, el manejo siempre con consejería, siempre aclarando algunas dudas con respecto al patrón de sangrado, ¿no? Los tratamientos son cortos, así que no hay mucho inconveniente con eso. Y bueno, la idea es que todos manejemos el mismo idioma, ¿no? O sea, tanto obstetras como el personal que también nos va a acompañar tal vez para solucionar algún inconveniente, ¿no? Médicos, ginecólogos, ¿no? También tengan conocimiento de todos estos tratamientos, de todo el tema, para evitar retiros innecesarios, ¿no? Antes de tiempo. Entonces, esta información sí es importante que se comparta con todo el equipo de salud. El equipo de salud, ¿no? Porque el trabajo es un trabajo en equipo. Exacto, ¿no? Ya cuando no tenemos ya más que hacer, ahí sí optamos por el retiro, no hay nada que hacer, ¿no? Así que de esa manera lo vamos a poder resolver. Manuel Espinosa también pregunta lo mismo, me parece a la pregunta anterior, ¿no? Si la fecha de vencimiento a un mes la puedo poner, y ya nos has dicho que sí, que no hay ningún problema, ¿no? Sí, igual va a durar los 3 años. Los 3 años va a durar igualito en el paciente. Una paciente con varices, ¿se puede aplicar este método? Hay que determinar qué tipo de varices son. Si las varices son superficiales, sí se le puede colocar sin ningún problema, ¿no? Pero si es otro tipo de varices profundas, ¿no? O que de repente necesitan tratamiento, sí, preferible que pasen primero por la especialidad y luego ya ven si le podemos colocar o no, ¿no? Eso sí es importante. Justo lo que hablábamos. Y en el caso, si
dice si es alérgica a los AINES, pregunta David Daniel. La podemos ciclar. Ciclar. Exacto, así es Listo. mucho más práctico, ¿no? Ahí está el tema del peso corporal, que ya lo veníamos hablando, es importantísimo sacar el índice de masa corporal, ¿no? Y evaluar a la paciente, ¿no? No retirarlo simplemente porque se ha subido 2, 5, 10 kilos, sino simplemente ver el índice de masa corporal. el índice de masa corporal es lo que nos va a marcar, y hacer la interconsulta con nutrición definitivamente. Y si por A o B la usuaria sigue aumentando de peso o disminuyendo de peso, que de repente a mí me preocupan un poco más ese grupo, las que reducen porque no sabemos hasta cuánto más van a poder bajar de peso, se le puede derivar a endocrinología, porque tal vez lo que tenga es un problema endocrinológico que no tiene nada que ver con el implante, ¿no? Entonces sí hay que tener... hay que ser muy cuidadosas, muy cautelosas con ese tema, ¿no? Así es. Lo pasamos. Bueno, este punto justo era lo que había explicado al inicio, ¿no? El tema de la densidad mineral ósea, así que sí se puede colocar en usuarios, si no me equivoco está en la página en adolescentes, ¿no? En la página 93, si no me equivoco, dice, ¿no? De la norma técnica, así que denle nada más el go a las usuarias adolescentes, ¿no? Sí se les puede colocar, más bien le estamos protegiendo para que en un futuro no tengan tal vez una osteopenia, una osteoporosis, ¿no? Entonces es un método protector en ese grupo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Las contraindicaciones que también justo les habíamos dicho, ¿no? Sí, los grupos de patologías crónicas, ¿no? Y bueno, el uso de algunos fármacos, ¿no? Rifampicina, rifabutina, anticonvulsivos, ansiolíticos, ¿no? Siempre cuando... Y hay que recomendarle de todas maneras a la usuaria que se va con el método el primer día, hay que decirle, ¿no? Si usted va a ser operada o va a recibir algún tratamiento, tiene que mencionar, comentar de que se está cuidando con un método hormonal, que es el implante, y lo tiene en el brazo, ¿no? Para que tomen las precauciones del caso, para que no haga interacción y tal vez pueda fallar, ¿no? Por la medicina que pueda estar tomando, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones también hay que aclarar bastante, ¿no? Lo que es la migraña con aura, ¿no? Sí, exacto. Porque a veces dice, me duele la cabeza, o tengo un dolorcito, es migraña, pero... Sí. Tiene que ser prácticamente... Sí, la migraña con aura no se debe y está diagnosticada y tiene tratamiento. Exacto. Entonces, si es migraña con aura, preferible no es un método ideal. Y la migraña sin aura sí se le puede colocar. Y cualquier tipo de cefalea que de repente sea recurrente también, ¿no? Se le puede colocar, pero definitivamente tendría que pasar por el médico para que pueda... para que no tenga inconvenientes más adelante, ¿no? Sí. En la siguiente... David. Bueno, el implante no disminuye, no afecta la calidad ni la cantidad de la leche. Eso era algo que habíamos mencionado hace un momento, pero para que quede claro, ¿no? Está el gráfico, entonces puérperas se le puede colocar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Esta es una aplicación muy interesante que va a ayudar a muchas colegas y a muchos colegas a poder determinar si es que le pueden colocar, sea el implante o sea cualquier otro método, a sus usuarias, ¿no? Es como tener el disco de la OMS, de los criterios médicos de elegibilidad, pero en un aplicativo del celular, ¿no? Entonces uno se lo baja, es gratuito, ¿no? Se lo baja como si fuera el WhatsApp o el Facebook y simplemente pone los datos de la usuaria y hay una lista ya determinada de patologías y de condiciones que puede ir agregando a esta historia de la usuaria, y al final le va a salir la lista de métodos que ella puede utilizar y que no puede utilizar. Incluso si de repente de estas enfermedades o patologías raras, ¿no? Casos raros que nos llegan, también tratamientos también, ahí por ejemplo están los tratamientos antirretrovirales, también aparecen ahí, ¿no? Entonces ahí con toda la seguridad del mundo sabríamos qué método aplicar y qué no, ¿no? Y también está, el implante figura como implante de tonogestrel. Así que todo lo que vean en la categoría verde es que sí se le puede colocar, la categoría roja es la 4, en la que definitivamente no, y la amarilla también, pues, ¿no? Interesante, ¿no? Silvia, la verdad que ahora me lo voy a bajar para poderlo tener, para ya no estar llamándote en cada emergencia que tengo. La ayuda está siempre, no se preocupen. Cualquier consulta igual me la pueden hacer, ya saben, ya. Sí, Silvia, de verdad que cada vez que hemos tenido algún tipo de caso, siempre te hemos llamado y tú presta en contestar, ¿no? En contestarnos, en darnos la solución y darnos más luces. Definitivamente te agradecemos bastante por
por todo prácticamente la parte que es bien desprendida en lo que es los conocimientos, porque los conocimientos se comparten, ¿no? Así es. ¿Terminamos o falta? No sé, creo que no, creo que ya es. No, ahí queda, sí. Lo único, sí, de repente acotar es que siempre lo decimos, ¿no? Una buena consejería más una inserción bien hecha siempre nos va a dar una usuaria satisfecha, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que mejorar de repente es en el tema de la consejería, ¿no? Porque las inserciones, pues ya la misma experiencia diaria, la misma colocación nos hace ya expertas, tanto en colocación como en retiro, pero sí los temas de consejería hay que de repente reforzarlos para que la usuaria se vaya tranquila, se vaya satisfecha, que sea una experiencia buena, ¿no? Con el uso del implante y pueda recomendarlo tal vez a sus amistades, ¿no? O de repente le quite las dudas que tengan otras usuarias, ¿no? Claro. Y nosotros también tratar de ser lo más empáticas posibles al momento de la consejería y de los controles, ¿no? Ser lo suficientemente comprensivas también con la situación con la que llega la usuaria, ¿no? Para que la experiencia sea buena en su totalidad, ¿no? No solamente con el insumo, que es bueno, o sea, el método es bueno, sino también con la experiencia la atención que recibe por parte nuestra, ¿no? Que también es de lo mejor, ¿no? Entonces eso es lo que se persigue a través de las capacitaciones que hacemos, de las asesorías cuando las acompañamos, ¿no? Entonces eso es reconfortante cuando una usuaria llega y es cumplida, ¿no? Eso se refleja precisamente en el cumplimiento a los controles, ¿no? Y que cumpla con los 3 años, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que estén protegidas los 3 años, ¿no? Que el implante cumpla su función. Exacto. De 3 años. Exacto. Vamos a colocar el video ya. No sé. Ya. Vamos a colocarle un videíto donde vamos a resumir todo lo que se ha podido conversar en esta hora, que se nos ha ido así rapidísimo. Ha estado muy dinámica, definitivamente ha sido bien clara, Silvia, de poder explicarnos paso a paso, ¿no? Y David, lanza el video. Antes de insertar el implante de tonogestrel, es importante haber completado la consejería a la paciente sobre los riesgos y beneficios del implante. El primer paso es retirar el aplicador precargado estéril y desechable del blister, manteniendo la aguja y el implante estériles. Si se contaminara en algún momento, se deberá usar un nuevo aplicador estéril. La usuaria debe recostarse sobre la espalda con el brazo no dominante flexionado a la altura del codo y rotado externamente de manera que la muñeca esté paralela al oído y su mano se encuentre cerca de la cabeza. Para minimizar el riesgo de daño neural o vascular, el implante de tonogestrel debe insertarse en la porción interna del brazo no dominante, aproximadamente 8 a 10 centímetros arriba del epicóndilo medio del húmero. Es recomendable hacer 2 marcas, una en el sitio de inserción y la otra de 6 a 8 centímetros por encima del lugar de inserción, que puede usarse como una guía de dirección. Limpia el lugar de la inserción con un desinfectante. Anestesie con aproximadamente 2 mililitros de lidocaína al 1% que se administrará debajo de la piel, a lo largo del canal de inserción, cerca de 4 centímetros de largo. Revise la punta de la aguja para verificar la presencia del implante de color blanco. No debe tocar el deslizador violeta hasta que haya sido insertada completamente la aguja, ya que esto podría retraer la aguja y liberar el implante de su aplicador. Posteriormente, estire hacia afuera la piel alrededor del sitio de inserción con sus dedos índice y pulgar, y con la punta de la aguja en un ángulo a menos de 30 grados, punce la piel. Una vez que se haya punzado la piel, baje el aplicador a una posición horizontal y mientras levanta la piel, inserte suavemente la aguja hacia el fondo. La aguja debe insertarse en forma paralela a la piel para asegurar que el implante se inserte superficialmente y no en lo profundo del músculo. Verifique haber insertado la aguja en su totalidad, ya que de no hacerlo, el implante puede protuir en el sitio de inserción y eventualmente caerse. Mientras sostiene firmemente el aplicador, desbloquee el deslizador violeta empujándolo ligeramente hacia abajo. Después, siga moviendo el deslizador hacia atrás del aplicador para retraer la aguja y asegurarla dentro del cuerpo del aplicador.
No poco de debe mover el hemostasia, aplicador así que mientras sangrado, mueve el deslizador hacia atrás, y luego ya que colocar esto pues, también los, puede hacer que el implante se salga de la piel. gasa Una o vez en que el todo implante caso, se encuentra en una su posición curita, subdérmica final, y darle retire las el aplicador. recomendaciones del caso. Es importante confirmar la presencia del implante mediante la palpación después del proceso de inserción. Durante los 3 días y en 3 días Si no puede nosotros sentirse el vamos a ver de implante todas o se tiene maneras. duda en cuanto a Eso su también es presencia, importante, no palpar se el deberá implante. usar un anticonceptivo no hormonal hasta que se confirme la presencia del implante. Pueda palpar. Aplique un Steri-Strip y un apósito estéril. Se recomienda colocar un vendaje de presión para evitar hematomas. Porque a veces dicen, La mujer puede retirar el vendaje de presión siento, hasta no, 24 no lo horas palpo. después. Sin embargo, Exacto, entonces se ella recomienda también dejar el tiene que palparlo apósito sobre el definitivamente para sitio que de se vaya con inserción seguridad de que durante ahí 3 está a 5 días. El aplicador es para un solo uso y debe desecharse en un contenedor Bueno, para le desechos damos la biológicos tableta, le decimos punzocortantes. que no es recomendable que cargue mucho peso, ¿no? Durante ese día, Por ese día. solo por ese día, ¿no? Y nada más, ¿no? Darle todas las recomendaciones, insistirle en que vengan los controles y eso sería todo, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final de la transmisión, Silvia. Como te dije, muchas gracias por tu disposición de venir a Obstetras Educando. Eres una de las obstetras que tiene mucho que enseñar. Y creo de que ha sido una muy buena oportunidad para aquellos colegas que de repente no pueden, ¿cómo se llama?, ir a una capacitación porque están lejos. Entonces, esto prácticamente nos Sí. acerca a todos para poder de una manera educar, ¿no? Entonces, muchas gracias una vez más a nombre de todo el equipo de Obstetras Educando. Y también agradecer a los estudios de Fernando Leiva, que gracias a él estamos todos los martes conectados con ustedes, y también a David, que es el que nos apoya acá en la transmisión y que siempre está dispuesto a apoyar porque su corazón es guinda. Ok, muchas gracias y hasta el próximo martes que estamos en una nueva transmisión de Obstetras Educandos. Que tengan un buen fin de semana. Vamos a entrar a lo que es la semana de Jueves Santos y Viernes Santos de reflexión. De repente un fin de semana largo con la familia, ¿no? Y que tengan una bonita fin de semana. Besos, nos vemos. Cuídense. Gracias. Chau.